Buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Hoy tenemos el agrado de tener la participación del doctor Víctor Ramos, que muy gentilmente nos acompaña en lo que nosotros definimos como la última clase para hacer el cierre del curso de Geología Argentina en nuestra facultad. El doctor Víctor Ramos, fue docente de nuestra facultad ya por sus años jóvenes, digamos. Yo no tuve la oportunidad de cursar con él, pero estuve cerca. Y por supuesto, muchos de ustedes ya lo conocen a través de toda la bibliografía que permanentemente nosotros vamos entregando, ¿no? En las diferentes regiones de Argentina. Hoy le invitamos para que nos dé una charla un poco integradora, digamos, de la geología en nuestro territorio. Y bueno, simplemente voy a resumir su extenso currículum. Sabemos que Víctor esta semana tiene varias charlas, así que tiene una agenda bastante intensa, ya que muy agradecidos de que haya compartido este espacio con nosotros. Bueno, el doctor Víctor Ramos es especialista en tectónica andina, con más de 40 años de experiencia en investigación de los Andes y de todo el territorio, ¿no? De Argentina y Sudamérica. Es profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es investigador superior de CONICET. También miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, de Chile, de Brasil, y miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Bueno, su trayectoria es muy amplia, su bibliografía es muy amplia, ya creo que la mayoría de los alumnos lo conocen a través de eso. Y bueno, simplemente con este resumen, que es muy resumido de su trayectoria, damos comienzo a su charla. Así que, Víctor, muchas gracias, adelante. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, quiero decir que para mí es muy grato, después de tantos años, hace más de 30 años que no daba una clase de Geología Argentina en La Plata. Yo fui profesor durante 7 años de Geología Argentina y hoy es como volver a vivir, volver a contar un poco algunos rasgos de la Geología Argentina. A ver si puedo compartir. El plan de hoy es bastante ambicioso. En 45 minutos me gustaría hacer una revisión de algunos, no de toda la geología argentina, pero sí de algunos puntos que yo creo que son importantes tener presente. Voy a empezar con algunas cosas muy clásicas y cada vez se va a ir complicando con algunas nuevas hipótesis que me gustaría elaborar. A ver si puedo poner esto por acá. Ahí está. Entonces, los objetivos de hoy va a ser, primero voy a hacer una muy rápida incursión en Tandilla, para ver qué es lo que sabemos y cuáles son las dudas que tenemos sobre Tandilla. Después trataré de explicar cuáles son los 3 factores importantes que controlan los Andes argentinos-chilenos. Entre ellos está la actual zona de subducción horizontal, el límite entre los terrenos continentales que se acrecionaron, la alternancia de periodos extensionales y compresivos a lo largo de los Andes, y veremos un poco la variación espacial y temporal de la geometría de la zona de subducción a lo largo del margen, que realmente es uno de los factores que controla muy fuertemente la geología argentina. Sabemos muy bien qué pasa cuando se pone una zona en subducción horizontal, que se forman las sierras pampeanas, toda una serie de cosas, pero todavía no tenemos muy en claro todos los procesos asociados al empinamiento de la zona de Benioff en la zona de subducción horizontal. Entonces, me gustaría dar un par de ejemplos de qué es lo que pasa cuando se empina la zona de subducción y qué procesos geológicos aparecen y que controlan marcadamente la geología argentina. No podía faltar unos párrafos sobre la Patagonia. En los últimos meses o las últimas semanas hubo varios trabajos sobre la Patagonia. Me gustaría muy rápidamente decir en qué estamos, cuáles son los problemas actuales que tenemos. Y casi para terminar hablaría de las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. Como ven, es bastante ambicioso el programa, así que mejor empecemos. Cuando hablamos de Tandilla,
todos ustedes saben, es un bloque de basamento donde aparecen las sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires. Desde tiempo inmemorial se conoce que tiene dos costas. A mí me encanta ese concepto de costas. Hay una costa de Heuser y una costa de Clarás. Muchos dirán, ¿quién serán este Heuser y este Clarás? Fueron dos, unos profesor de ciencias naturales, que era Heuser, y su alumno Clarás, eran dos suizos que vinieron allá por 1865 a la Argentina, y raramente los dos se dedicaron a ser estancieros, pero no pudieron olvidarse de sus conocimientos de geología, así que hicieron el primer estudio de la zona de la Sierra de la Ventana y de Tandil, o sea, las primeras descripciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y Holmberg, Eduardo Holmberg, un famoso geólogo del Servicio Geológico Nacional, bautizó a la costa norte como la costa de Heuser y la costa sur de la costa de Clarás. ¿Qué quería indicar con eso? Que cuando miramos Tandilia es muy asimétrico. Un lugar es abrupto, las sierras se cortan directamente sobre la planicie de la provincia de Buenos Aires, y de otro lado se va hundiendo muy lentamente. La costa de Clarás es un hundimiento paulatino que tenemos de Tandilia. Estos conceptos de costa de Clarás y Heuser fueron divulgados por Holmberg, pero en realidad Nájera fue el primero en bautizar la costa de Heuser y la costa de Clarás. Hay varios estudios, entre ellos me parece excelente el último estudio de Cingolani, donde hace una rápida y una muy acertada y actualizada evolución de Tandil. Y de esa evolución que presenta Cingolani en el año 2011, me gustaría detenerme un poquito al inicio de esa evolución, que es donde habla que hay un arco volcánico islámico, el bloque del Cortijo, que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior de la figura, donde este bloque colisiona alrededor de los 2.000 millones de años con el resto del macizo de Tandilia. Esto marca la primera acreción que tenemos, el cierre del arco magmático, dado que cuando choca se interrumpe el arco magmático, porque inmediatamente después colisiona el bloque de Buenos Aires. ¿Qué está indicando esto? Que todo lo largo de esta sierra tenemos una orogenia muy importante, que Teruggi llamó la orogenia tandiliana, que básicamente se produjo a los 2.000 millones de años. Esta historia ustedes la deben conocer muy bien, así que básicamente era introducirnos para plantear un problema que nos deja esta historia. Aquí lo vemos a Teruggi, un gran profesor de la Universidad de La Plata, que realmente durante muchos años estudió el sistema de Tandilia. Y si lo poco que sé yo de Tandilia en el campo, lo aprendí yendo un viaje casi de una semana con Teruggi, que me mostró toda la geología de Tandil, muy interesado, digamos, en una serie de aspectos. Bueno, ustedes todos conocen lo que es entonces la geología de Tandil. Ahora, el problema que me gustaría plantearles es un orógeno que tiene un rumbo de norte 70 a oeste. Ese orógeno está separado por toda una serie de rocas máficas y ultramáficas, algunas de ellas demostradamente ofiolitas, que hacen que realmente el cratón del Río de la Plata sea una sumatoria de orógenos que se han ido acrecionando en esa gran revolución orogénica que ocurrió alrededor de los 2.000 millones de años. Y miren ustedes ahora un poco más en detalle lo que quiero mostrarles acá. Habíamos hablado de Tandil, habíamos hablado de que Tandilia había colisionado con el bloque de Buenos Aires, y al norte, bueno, entre Buenos Aires y Tandilia, entre estos dos terrenos, existe el arco islámico del Cortijo. Pero si miramos entre Buenos Aires y Piedra Alta, que es el orógeno que tenemos en Uruguay, a lo largo del Río de la Plata hay una antigua zona de sutura que está muy bien expuesta en Montevideo, en San José, en Uruguay, y a nosotros nos quedó un pedacito en la isla Martín García. Este es un cinturón máfico y ultramáfico que separa el cordón, el orógeno de Piedra Alta del orógeno de Buenos Aires. Si vamos más hacia el norte, vamos a ver que entre Piedra Alta y la isla de Rivera son unos basamentos que están, una isla de basamento, dice la isla de Rivera porque son unas montañas aisladas que están casi en el límite con la República de Brasil. Estas rocas de basamento están separadas de la zona de Piedra Alta por la faja por la faja de Valentines. La faja de Valentines separa lo que es la famosa isla de Rivera que vemos aquí en el norte, de lo que sería Piedra Alta. Y nuevamente la historia se produce al norte de la isla de Rivera tenemos otro orógeno, es el orógeno de Bacacaí, que está también separado por otra faja de ofiolitas. ¿Qué nos está indicando esto? Que realmente el cratón del Río de la Plata es una acreción de toda una serie de orógenos que tienen su rumbo norte 70 a oeste, que han sido acrecionados durante esa gran orogenia transamazónica, o como la quieran llamar, tandiliana en el sentido argentino,
comprende toda una serie de bloques corticales que han sido acrecionados, separándose por, actualmente están separados por esas rocas ofiolíticas, que nos muestra todo un complejo armado de orógenos de rumbo norte 70 oeste. Entonces, cuando hablamos del cratón del Río de la Plata, me gustaría que tengan siempre presente de que es un cratón formado a los 2.000 millones de años por la integración de toda una serie de terrenos que fueron colisionando. Aquí terminamos con Tandilla, eso es básicamente lo que quería decir. Cuando miramos los Andes en general, aquí vemos la topografía a la izquierda y aquí un pequeño bosquejo geológico, vamos a ver que el rasgo principal, cuando miramos de norte a sur los Andes, básicamente son tres. Hay una zona norte, que es muy maciza, donde tenemos el altiplano y la puna, una zona central donde está todo desmembrado, lo que conocemos como el Broken Foreland, o sea, una zona de sierras pampeanas, y después una cordillera más delgada, menos levantada, menos conspicua que lo que tenemos en la parte norte. Esta zona central, que tenemos en las sierras pampeanas, es lo que es la actual zona de subducción horizontal. Vamos a ver después que hubo muchas zonas de subducción horizontal, esta es una de ellas, la actual, y que es la que mejor conocemos. Cuando vemos toda una serie de detalles dentro de esta zona de subducción horizontal, y aún al norte y al sur, vemos que hay toda una serie de estructuras entre terrenos paleozoicos que están controlando las principales unidades morfoestructurales que tenemos en Argentina. Y cuando analizamos ya así directamente los Andes, vamos a ver que se alternan toda una serie de procesos de extensión y compresión, y vamos a tratar de explicar por qué se ha producido. Cuando miramos la zona de subducción horizontal pampeana, hay varias cosas que nos llaman la atención. Primero, que coincide exactamente con la zona de mayor levantamiento topográfico. La alta cordillera de los Andes, de Highest Andes, coincide con la zona de la Aconcagua, la Ramada, Mercedario, que son todos cerros que exceden los 6.000 y pico de metros de altura y que están directamente asociados al desarrollo de la zona de subducción horizontal. Estos cerros no serían tan altos si no tuviéramos ahí esa zona de subducción horizontal. Acá tenemos el Tupungato, que ya es un volcán cuaternario, tiene cierta actividad en alguna de su parte periférica, pero su altura ya es producto exclusivo de un gran volcán. Cuando ustedes ven aquí la cordillera principal, ven que la cordillera principal, la precordillera y las sierras pampeanas están adosadas exclusivamente y controladas por la zona de subducción horizontal. Aquí me gustaría mostrarles una foto del frente de corrimientos de la cordillera frontal. Esto es sacado de arriba del Cerro Santa María, mirando por la zona de la Aconcagua. La Aconcagua se ve aquí atrás apenitas, en la parte norte. ¿Y qué es lo que vemos acá? Primero hay una zona con una gran cantidad de yesos. Este yeso es el yeso principal, el yeso osfordiano, el yeso jurásico, que tiene por encima la formación Tordillo y la famosa formación Vaca Muerta y el resto del Neocomiano. Esta falla pone esta secuencia jurásico-cretácica inferior por encima de los depósitos terciarios. Hemos datado estas tobas que ustedes ven acá, y estas tobas dan una edad de 8,6 millones de años, lo cual indica de que este corrimiento fue post 8,6 millones de años. Lo que podemos ver en el cuadro acá de la derecha es que hubo toda una faja plegada y corrida, que corresponde a la cordillera principal, que era una faja epidérmica. Esa faja epidérmica venía creciendo lentamente entre los 20 millones de años y los 9 millones de años. Aquí pueden ver una excelente sección estructural realizada por Segarra, donde pueden ver cómo es el estilo estructural que tiene la faja plegada y la Aconcagua. Algo pasó alrededor de los 9 millones de años, a estas latitudes, que realmente produjo un cambio enorme en lo que es el eje de la cordillera. Esta faja plegada y corrida epidérmica de golpe tuvo un bloque de basamento con un nivel de despegue muy profundo, básicamente a 14, 15 kilómetros de profundidad, que levantó un gran bloque de basamento que es la cordillera frontal. Y eso está asociado directamente a la colisión de la dorsal de Juan Fernández. Todo venía funcionando tranquilamente hasta que chocó la dorsal de Juan Fernández, levantó la cordillera frontal y luego se retoma nuevamente la deformación a través de la evolución de la precordillera. Entonces, vemos que esta zona de subducción horizontal pampeana está formada básicamente por una cordillera principal, una cordillera frontal y el desarrollo de una precordillera. La precordillera se desarrolló básicamente porque hubo esta colisión, porque está muy alejada, digamos, de lo que era el frente orogénico. Gran parte de lo que sabemos de la cordillera principal se lo debemos a este señor, que es Walter Schiller. Walter Schiller era un joven de 25 o 26 años que vino a la Argentina, y uno de sus primeros trabajos, como era un excelente andinista, fue trabajar en la zona de la Aconcagua.
y nunca pudo llegar a la cima, se murió intentando llegar a la cima, fue profesor de La Plata, y siendo profesor, fue un verano, ya cuando tenía casi 60 años, a querer escalar la Aconcagua, y se quedó para siempre en la Aconcagua. ¿Qué pasó desde la cordillera principal? Se levanta la precordillera. Aquí ven la característica típica de la precordillera, una precordillera occidental con rocas más profundas, una precordillera central con rocas de plataforma, y una precordillera oriental donde tenemos bloques de basamento que han condicionado la estructura de la precordillera oriental. Entonces, esta precordillera tiene unos 135 kilómetros de acortamiento orogénico, que indica un gran esfuerzo contraccional que se produjo durante la horizontalización de la placa. Y el primero que hizo un estudio estructural de esta zona es Arnold Heim. Es un gran geólogo. Este Arnold Heim, hay que tomar conciencia que él fue uno de los primeros tipos que hizo la estructura de los Himalayas, y ya viejito, cuando había terminado de estudiar los Himalayas, se vino por América del Sur, se enamoró de la Argentina, estuvo varios años trabajando en la Argentina, y fue el primero que hizo una excelente sección estructural a lo largo del río San Juan, de la precordillera. Así que un pequeño homenaje al doctor Arnold Heim, que fue el primer miembro correspondiente de la Asociación Geológica Argentina. Aquí vemos otra sección un poco más al norte de la precordillera, perdón, un poco más hacia el sur de la precordillera, donde siempre se mantienen estos rasgos comunes de la parte occidental, central y oriental. Estos rasgos caracterizan, digamos, básicamente el desarrollo de toda la precordillera. Lo que me gustaría enfatizar que era una zona de un plegamiento de tipo epidérmico, con un nivel de despegue básicamente en las calizas de San Juan, y súbitamente cuando llegamos a la parte de la precordillera oriental se levanta el basamento. Esta es la parte más joven, la parte, digamos, en los últimos 2 millones de años que se formó en la precordillera. Los antiguos geólogos como Bruno Valdis decían que esto era un pedazo de sierras pampeanas que levantaba el bloque de basamento e interrumpía el crecimiento de la precordillera, que en cierto sentido es una forma muy, muy buena de figurar de cómo es la precordillera. Luego de la precordillera viene el desarrollo de las sierras pampeanas. Ustedes lo conocen muy bien, son bloques de basamento basculados. Interesante, todos los bloques están dominantemente basculados e inclinados hacia el este. ¿Por qué es eso? Porque las fallas principales de las sierras pampeanas tienen una inclinación hacia el este, y esa inclinación hacia el este, ya de la época de González Mororino se sabía que se debía básicamente a la foliación o esquistosidad primaria que tenía esas rocas metamórficas. Todas las rocas de la precordillera, de las sierras pampeanas, tienen una esquistosidad dominante inclinando hacia el este, por eso la contracción producida en la colisión de la dorsal de Juan Fernández levanta estas estructuras con esa vergencia aparentemente hacia el oeste, porque en realidad esto no se mueve, lo que se mueve es la parte inferior, que se va metiendo siempre hacia el este. Cuando vemos el magmatismo de las sierras pampeanas, básicamente también vemos que hay dos direcciones de migración. Cada vez se hace más joven hacia el este y cada vez se hace más joven hacia el sur. ¿Y a qué se debe eso? Es que la dorsal de Juan Fernández fue colisionando de norte al sur. Primero chocó en la parte norte de Argentina, fue migrando, llegando finalmente a estas latitudes alrededor de los 9 millones de años. En la altura de San Juan empezó a chocar cerca de los 11, más al norte chocó cerca de los 12, 13 millones de años. Entonces, cada vez es más joven la colisión de esa dorsal. Por eso tenemos el magmatismo, por ejemplo, en la zona de la Lumbrera, que tiene unos 8 millones de años, y cuando vamos hacia afuera, varía de entre 8 a 5 millones de años. En cambio, en la zona de San Luis varía de unos 7, 6 millones de años hasta 1.9, que es la última exteriorización del volcanismo asociado a la subducción en las sierras pampeanas. Ese volcanismo último se debe al volcán El Morro. Que ustedes ven esto, parece un gran volcán, es un mapa aeromagnético producido por Chernikov, que nos da la impresión que esto es un gran volcán en el medio de las sierras pampeanas. En realidad, cuando uno va a visitar el Cerro del Morro, es todo bloque de basamento metamórfico. Y solamente se ve un dique anular en la parte superior, que tiene una edad de 1,9 millones de años. ¿Qué ocurre aquí? Que gran parte de este domo volcánico no llegó a la superficie, sino que es una gran anomalía magnética que apenas se exterioriza por esos diques anulares en la parte superior. Lo que es importante es que estas rocas se han formado a 750 kilómetros de la trinchera oceánica. Durante muchos años se pensó que estas eran rocas de intraplaca, rocas que no tenían nada que ver con la subducción, y ahora sabemos que estas rocas en sí se han formado durante los últimos procesos de la subducción horizontal.
Este gráfico que nos muestra John Booker, que es un sondeo magnetotelúrico, nos permite ver cómo es la geometría de la zona de Benioff. Aquí ustedes pueden ver que la losa se pone horizontal. Esta losa horizontal llega finalmente a la altura más o menos de la ciudad de Córdoba a tomar contacto con la astenósfera. Normalmente, cuando la corteza oceánica toma contacto con la astenósfera, se deshidrata y produce un arco magmático. Entonces, si eso fuera tal cual, tendríamos que tener un arco volcánico en medio de la ciudad de Córdoba, cosa que no ocurre. No tenemos ninguna actividad volcánica en Córdoba. ¿Y por qué no hay un arco volcánico en Córdoba? Porque básicamente la gran cantidad de deshidratación se produce en el frente volcánico, ahí donde tenemos la mayor cantidad y volumen de rocas volcánicas. Cada vez se va perdiendo, se va deshidratando cada vez más intensamente. La última gotita que tenemos se produce aquí detrás de las sierras de Córdoba, en lo que sería la Sierra del Morro, en esta posición de aquí, y cuando llega finalmente a la ciudad de Córdoba, o por debajo de la ciudad de Córdoba, ya está absolutamente deshidratada la losa oceánica y no puede producir ningún magmatismo. Estas son las características dominantes que tenemos de la zona de subducción horizontal pampeana. Pasemos al segundo rol, la segunda premisa que había dicho que controlaba básicamente la geología argentina. Esa premisa se debe básicamente a las suturas entre terrenos paleozoicos. Aquí ven ustedes el primer intento de marcar cómo eran esos terrenos, que fue producido en el año 88, donde pueden ver que ahí está el cratón del Río de la Plata, está el Pampean Terrain, actualmente llamado Pampia Terrain, y vamos a ver aquí la sutura con la Patagonia, aquí la precordillera, que en aquel momento era muy delgada, después vimos que el bloque de Cuyaña era mucho mayor, y ustedes llamaron la atención sobre aquí, es el terreno de la Valleja Pelotas, que es el arco magmático asociado a la colisión entre la parte sudamericana y la parte africana, y que después de la colisión todo el arco magmático, yo diría africano, quedó del lado argentino, y que corresponde a un importante arco magmático que fue activo a los 530 millones de años cuando se cerró el océano de Adamastor. Entonces, vamos a ver un poco más de detalle qué es lo que ocurre acá. Si vamos a la parte central, podemos ver que está formado por varios terrenos. En primer lugar, el cratón del Río de la Plata, con un terreno menor, que es el terreno de Córdoba, que es lo último que ha colisionado contra el cratón del Río de la Plata. Tenemos el bloque de Pampia, que forma casi el 80% de las rocas de las sierras pampeanas, el bloque de Cuyaña, donde tenemos aquí la precordillera, más toda la parte al sur de la precordillera, que es un bloque compuesto, pues está separado por una sutura interna de edad proterozoica, pero todo este bloque colisionó en mediados del Ordovícico contra el resto del Gondwana, formando el arco magmático de las sierras pampeanas. Esto también tenemos al oeste, el bloque de Chileña. Chileña abarcaba parte de nuestra cordillera frontal, parte de la cordillera principal y gran parte del territorio chileno. Este terreno de Chileña colisionó en el Devónico contra el resto de Cuyaña. Veamos algunos detalles más. En primer lugar, aquí vemos el bloque de Pampia, cómo se extiende básicamente hasta llegar hasta el cratón brasilero, o sea, el cratón de Amazonia. Hay una sutura muy marcada de este bloque que corresponde al lineamiento transbrasiliano, que es el límite entre Pampia y el cratón del Río de la Plata. Cuando cerramos las sierras pampeanas, básicamente hay dos orógenos diferentes en las sierras pampeanas. El orógeno oriental, que es el orógeno pampeano, que es un arco magmático y sus rocas metamórficas asociadas, que se han formado durante el precámbrico, cámbrico inferior. Este orógeno colisionó contra el terreno de Pampia, colisionó contra el cratón del Río de la Plata a lo de los 530 millones de años. Cuando después de esa colisión empezó a funcionar el otro orógeno, el orógeno famatiniano, por la subducción en su parte occidental de rocas oceánicas que llevaron a formar un arco magmático, el arco magmático famatiniano, que se desarrolla casi desde la Patagonia hasta el norte de las sierras pampeanas. Con respecto a la orogenia pampeana hubo varias alternativas. Por un lado se pensaba que era nada más que una colisión de una dorsal oceánica contra el margen de Gondwana. Esa colisión producía toda la deformación de las rocas metamórficas de las sierras pampeanas. Esta hipótesis se ha dejado de lado porque hoy sabemos que la colisión de una dorsal oceánica no produce ni levantamientos importantes ni presencia de rocas de la corteza inferior a media en la superficie.
Eso lo sabemos muy bien porque todo el margen argentino-chileno está caracterizado por la presencia de colisiones de dorsales oceánicas y sabemos qué es lo que ocurre cuando colisiona la dorsal oceánica. Aquí tenemos otra alternativa que es muy interesante, que es la propuesta por Rapella, donde a Rapella siempre le llamó la atención que en las sierras pampeanas, en las rocas, en los protolitos de las rocas metamórficas de las sierras pampeanas, no aparecían clastos o circones de edad de 2.000 millones de años, característicos del cratón del Río de la Plata. Entonces, para explicar por qué no aparecían esos clastos, él propuso que estábamos en presencia de una colisión con el cratón de Kalahari. Entonces, este es el cratón de Kalahari, un cratón africano que tiene su metamorfismo y su magmatismo principal a los 1.100 millones de años, es de edad grenviliana, y entonces toda esa evolución de las sierras pampeanas se daba con el cratón de Kalahari. Esa evolución termina con la colisión del bloque de las pampeanas occidentales contra el cratón de Kalahari, después sacaba el cratón de Kalahari por transcurrencia y ponía ahí el cratón del Río de la Plata. La idea es muy ingeniosa para explicar por qué no tenemos circones de 2.000 millones de años en las sierras pampeanas, pero es muy compleja. Si esto ustedes lo ven en planta, van a ver que hay que hacer toda una serie de movimientos y desplazamientos del cratón del Kalahari para dejarlo en posición después al cratón del Río de la Plata. Yo diría que esta hipótesis atenta contra el principio de la parsimonia. Con pocos datos, las explicaciones tienen que ser más sencillas, porque si tenemos una explicación muy, muy compleja, con pocos datos, o con pocas, vamos, generalmente yo diría, no quiero decir la palabra incorrecta, pero es muy poco probable que ocurra eso. Aquí tenemos la interpretación de Scajola, que realmente para solucionar ese problema pone aquí un arco islámico, el arco de Córdoba, que colisiona con el cratón del Río de la Plata en el brasiliano, o sea, en la época pampeana, y esto actúa como un bloque que impide llegar a los circones del Río de la Plata cuando colisiona el bloque de Pampia. Entonces, esto es una hipótesis, hay varias tesis desarrollándose para comprobar o verificar esta hipótesis, pero por lo menos es una forma mucho más sencilla de explicar por qué los circones del cratón del Río de la Plata no llegan digamos, a estar presentes en el resto de las sierras pampeanas. Luego colisiona Pampia y tenemos una gran deformación y toda una serie de procesos característicos que aparecen en el pampeano de la sierra pampeana. Pasamos después al orógeno más occidental, que es el orógeno matiniano. Ese es muy bien estudiado, donde hay cualquier cantidad de información, tanto los datos geocronológicos producidos por Pancus y asociados y colaboradores, hay un montón de datos geoquímicos producidos por Rapella y colaboradores, y últimamente hay unas excelentes síntesis producidas por Otamendi, quien nos muestra cómo fue la deformación y qué características tuvo asociadas a ese arco magmático, como pueden ver ustedes aquí las características geoquímicas de él. Entonces, básicamente tenemos un arco magmático que termina colisionando alrededor de los 460 millones de años, y eso produce una intensa deformación. Y esa colisión de los 460 entre el bloque de Cuyaña y el bloque de Pampia es el que produce la intensa deformación famatiniana que tenemos en las sierras pampeanas. En los últimos años hubo numerosos estudios geofísicos, tomografías sísmicas, básicamente, y otros tipos de estudios, que mostraron que había diferencias muy grandes en el basamento de lo que sería el bloque de Cuyaña, de lo que sería el bloque de Pampia, lo que era el cratón del Río de la Plata. Ya que lograron demostrar, no solamente desde el punto de vista geocronológico, por las dataciones diferentes que tenían, casi todo el basamento del terreno de Cuyaña es gremiliano, a diferencia del pampeano o el famatiniano que tenemos en las sierras pampeanas, pero además de estas diferencias geocronológicas y geológicas, hay diferencias geofísicas muy importantes. Ustedes ven aquí que los estudios geofísicos permitieron perfectamente delimitar lo que sería Cuyaña, lo que sería Pampia y Famatina, lo que sería el Río de la Plata. Entonces, esto vino a verificar que esos terrenos realmente en forma objetiva eran existentes. Y cuando hablamos de estos terrenos no nos podemos olvidar de Ángel Borrell. Ángel Borrell fue un profesor de la Universidad de La Plata, que fue el primero que en la sierra de Villicún encontró la famosa Fremontela inopinata y dijo, este fósil es característico de Norteamérica. No solamente lo publicó, sino que lo llevó por todos lados, fue a congresos internacionales hablando de que este fósil que correspondía a la fauna de Olenelus, característica que tenemos en Norteamérica, en la zona de los Apalaches y en la zona occidental de Norteamérica, y fue el primero en decir que aquí había una gran anomalía. Eso fue el puntapié inicial que llevó a que mucha gente pensara cómo puede ser que tengamos
trilobites de edad cámbrica, como el Enelus, aquí solamente aquí en Cuyania, en lo que sería la plataforma carbonática cámbrica de la precordillera. Eso llevó muchos años de discusiones, pero fue el puntapié inicial que nos permitió interpretar que Cuyania era un terreno alóctono que colisionó contra el margen de las sierras pampeanas, el margen de lo que sería Gondwana en aquel entonces, y este terreno exótico llegó, digamos, viajando de la Laurentia. Hay excelente trabajo de Astini y colaboradores que reconstruyen toda la historia de ese viaje, y tenemos que estar orgullosos porque este terreno de Cuyania es uno de los pocos terrenos que se sabe exactamente de dónde salió, en qué momento salió, cómo fue su navegación hasta llegar a colisionar estas tierras, todos los cambios latitudinales que tuvo, paleoclimáticos. O sea, hay un trabajo en Science de Astini y Thomas, que se los recomiendo, donde realmente pueden ver cómo fue el viaje de un terreno alóctono entre Laurentia y Gondwana. Después de eso, tenemos otra colisión muy importante, que es la colisión del terreno de Chileña con Cuyania, que se produjo a los 380 millones de años. En este hay más o menos un acuerdo general de esa colisión. Lo que hay discusión acerca de qué es lo que pasó después de la colisión. Nosotros sabemos que esa colisión se produjo en el Devónico, y después de la colisión devónica, hubo un importante magmatismo riolítico. Todos ustedes saben lo que es el Choijoy, es una gran provincia volcánica riolítica que empieza en el norte de Chile y llega hasta el norte de la Patagonia. Es una provincia riolítica, una de las mayores provincias riolíticas del mundo. Hoy día hay una nueva onda de estudios de Choijoy porque piensan que el Choijoy es el responsable de la extinción de las faunas del Paleozoico. Entonces, me llevé la sorpresa en el año 2016, cuando fui a un congreso internacional en Sudáfrica, que había una sesión especial de Choijoy, había 300, 400 gringos discutiendo acerca de cómo se formaba el Choijoy, qué edad tenía, y eso ha hecho aumentar considerablemente el conocimiento y la geocronología del grupo Choijoy. ¿Cómo se interpreta el grupo Choijoy? Hay dos alternativas. Una más antigua que proponíamos con Podosis, del año 89, que decíamos que después de la colisión de Chileña se produce el slab break-off. El slab break-off es una palabra difícil para decir que después de la colisión una parte de la corteza oceánica se sigue hundiendo y otra parte interrumpe su subducción. Esta ruptura de corteza oceánica está muy de moda, diría yo, en la década del 80. Hoy sabemos que es poco probable que se produzca este tipo de fenómenos, es mucho más probable lo que dice Mancay Martínez, donde el incremento de la zona de la zona de subducción, del ángulo de la zona de subducción, produce un empinamiento de la losa después de la colisión, y ese empinamiento produce la inyección de material astenosférico que toma contacto con la corteza inferior y produce los grandes volúmenes de rocas ácidas, que sería el Choijoy, producto de la fusión de la corteza inferior. Esta hipótesis es la que actualmente tiene mayor aceptación, y entonces esto interpreta el Choijoy como producido por delaminación cortical después de la importante colisión entre Chileña y Cuyania en el Devónico. Mucho tiempo después se produce esto. ¿Qué pasa después del Choijoy? O sea, el Choijoy fue una gran provincia magmática que quedó marcada por toda una serie de suturas entre Pampa y Cuyania, entre Cuyania y Chileña. Cuando empezó la extensión en el Triásico, esa extensión generalizada en el Triásico produjo una reactivación de estas suturas, y en el hanging wall, o sea, en la pared colgante de esas suturas, se desarrollaron importantes zonas de rift. Aquí vemos el rift de Cuyo, tenemos el rift también de Ischigualasto y Chichuca, el rift de las Salinas, el rift de la cuenca de Beasley, toda una serie de cuencas que están desarrolladas en el bloque superior de las suturas de colisión paleozoica. Vemos la cuenca del Río Blanco, como en el bloque superior se produce ese tipo de sutura. Bueno, ahora pasamos a hablar unos minutos acerca de la Patagonia. Y aquí quiero destacar, digamos, diría yo, la primera sección estructural moderna de las Sierras de la Ventana, que fue realizada por von Gossen y Bugisch, dos alemanes que trabajaron mucho tiempo en las Sierras de la Ventana. Ellos marcan toda una serie de corrimientos. Sepan ustedes que durante años se discutió había corrimientos o no había corrimientos en Sierra de la Ventana, y finalmente
von Gosen fue el primero que dijo, señores, no se puede producir un plegamiento de ese tipo, un acortamiento de la corteza superior de esa forma, si no tenemos un importante acortamiento a través de corrimientos. Entonces, aquí vemos la interpretación de von Gosen y aquí vemos una integración de la interpretación de von Gosen con lo que es el macizo norpatagónico, macizo de Sumuncurá, donde estaría el arco magmático. Entonces, en esta interpretación, que la propusimos por primera vez en el 1984, y reiteradas alternativas posteriores, en el 2014 interpretábamos que esto era el arco magmático y que esa colisión había llegado a producir realmente la faja plegada y corrida que vemos aquí en Ventaña. Lo que es importante es que toda esta deformación que vemos acá tiene vergencia hacia el noreste. ¿Por qué pongo mucho énfasis en esto? Vergencia hacia el nordeste. Por lo siguiente. Bueno, aquí me olvidé, tenemos acá a Werner van Gosen, todavía vive, es un excelente geólogo estructural que ha trabajado muchísimo en Argentina. Esto nos lleva a un problema también muy interesante que teníamos en la geología argentina. Durante muchos años, a partir de los trabajos de Zambrano, Urien, del año 74 y posteriores, se hablaba del Alto de Tandil o el positivo bonaerense. Eso eran términos propuestos por Urien, por Zambrano, por el doctor Irigoyen y por muchos otros. ¿Por qué decían eso? Porque las velocidades sísmicas que teníamos en la provincia de Buenos Aires eran muy altas. Aquí, para que ustedes se puedan ubicar, estamos en presencia, a ver si... Aquí pueden ver ustedes que la provincia de Buenos Aires realmente tiene velocidades muy altas y se pensaba que era básicamente un bloque de basamento que recién en la cuenca del Salado o la cuenca del Colorado se hundían para producir una cuenca sedimentaria. El resto era el positivo bonaerense. El primero en desafiar esa hipótesis fue Introcaso. Introcaso, que era un geofísico, hizo un estudio gravimétrico en la provincia de Buenos Aires, y llegó a la conclusión que esto no era un alto estructural, sino que realmente aquí, en lo que sería la zona de Claromecó, había una cuenca sedimentaria con hasta 12.000 metros de espesor. Eso llevó a que propusiéramos, siguiendo la hipótesis de Introcaso, bajo los datos de Introcaso, que aquí estaba la antefosa de Claromecó, una antefosa que tenía varios miles de metros de profundidad en la parte sur y que se pasaba paulatinamente hacia el Alto de Candilia. Esta propuesta del año 84, basado básicamente en lo que había propuesto en su momento Introcaso es un geofísico de la Universidad de Rosario, todavía vive, es un excelente profesor de geofísica, fue complementada por Ploskiewicz, que dijo, señores, esa antefosa de Claromecó, o cuenca de Claromecó, como él la llamaba, es la continuidad de la cuenca del Carro en Sudáfrica. Y eso abrió otras expectativas, eso hizo que se pensara de que aquí podía haber una cuenca sedimentaria importante que podría traer petróleo o gas o algún hidrocarburo. Antes de analizar eso, me gustaría que hablemos un poquito de la polaridad de la deformación. Repasemos rápidamente lo que ocurre en los Himalayas. Aquí tenemos Asia y acá es la India. La India está siendo subducida por debajo de los Himalayas. Se produce finalmente la colisión de la India con Asia y eso produce una faja plegada y corrida que tiene una vergencia hacia el sur. Lo que quiero destacar acá, que cada vez que tenemos una colisión, la vergencia de la deformación es opuesta a la inclinación de la zona de subducción. Si la inclinación de la zona de subducción era hacia el norte, la vergencia de la deformación es hacia el sur. Tengan esto presente para entender qué es lo que pasa en la cuenca de Claromecó. Esta cuenca se inicia, como muchas otras cuencas, con un sistema de rifts que se desarrolló básicamente en el Cámbrico. Ese sistema de rifts pasa a una etapa de atenuamiento cortical y enfriamiento, o una etapa de desarrollo de una plataforma. Esa es una plataforma clástica que se desarrolla entre el Ordovícico y el Devónico. Esto es un margen pasivo hasta el Devónico, hasta que empieza a haber la deformación. Y alrededor de los 260 millones de años empieza a llegar cualquier cantidad de rocas inmaduras, sedimentos inmaduros que se depositan en la antefosa, en la cuenca de Antepaís, durante el Carbonífero Pérmico. Hay un extraordinario estudio de la tesis de Cladera, dirigida por el doctor Andrei, que demuestra cómo varía aquí de ortocuarcitas maduras muy bien seleccionadas a rocas muy primitivas, arcosas con muy poca selección mineralógica y textural, que caracteriza el desarrollo de una zona de formación, levantamiento y una rápida erosión de esos sistemas. Esto llevó a que se hicieran algunas líneas sísmicas en la zona, y estas líneas sísmicas, ¿qué mostraron? En primer lugar,
Bueno, que había una importante secuencia sedimentaria, y segundo, que debajo de esa secuencia sedimentaria había un sistema de rift. ¿Se acuerda que acá habíamos hablado de que había un rift en el Cámbrico? Ahora ya no es más una suposición, sino que la sísmica nos demuestra que hay casi 3.000 metros de rift por debajo de la secuencia de ese margen pasivo. O sea que es un rift muy, muy importante. Para entender la evolución de esta zona, tenemos que ver la tesis doctoral de Pángaro, que la realizó en el año 2016, y realmente fue un antes y un después de la tesis de Pángaro. Fue un excelente trabajo. El trabajo de Pángaro recibió, cuando fue publicado en Basin Research, ser premiado como el mejor trabajo de los 80 trabajos que se habían publicado en la revista Basin Research por la de la Sociedad de Geólogos Europeos. O sea que realmente fue un trabajo excelente. ¿Cuál fue la excelencia de su trabajo? Que pudo, trabajando en la sísmica del offshore, pudo reconstruir pedazo por pedazo cómo era la cuenca neopaleozoica a Triásica inferior. Esa cuenca, Pángaro le llamó la cuenca de los Hespérides, que es una cuenca enorme. Es una cuenca neopaleozoica que había pasado casi desapercibida, que se desarrolló básicamente en el offshore, pero que tenemos buenas evidencias también sobre tierra firme. Para que ustedes tengan una idea, esta cuenca tiene casi 2.000 kilómetros de ancho y cerca de 700, 800 kilómetros de desarrollo ortogonal al frente orogénico. Esta es una cuenca de primerísima magnitud, es una cuenca enorme. Este tipo de cuencas ocurren en grandes zonas de colisión. Por ejemplo, si vemos la zona de colisión de los Himalayas que estuvimos hablando recién, vemos que después de la colisión se formaron unos grandes abanicos turbidíficos, como los megafans del Indus o de Bengal, que realmente son grandes cuerpos turbidíticos, acá tienen casi de 1.000 kilómetros de longitud. Estos no van a la saga, tienen cerca de 700 kilómetros, yo diría 700 kilómetros de longitud mínima, ya que esto está explicando que aquí hubo una gran colisión. Esa gran colisión la pudo haber producido un bloque como Patagonia, como dicen los portugueses, de jeito nenhum. Aquí necesitamos tener básicamente una serie de continentes que hayan chocado contra el Gondwana para producir esta gran cuenca de los Hespérides. Y interesantísimo, cuando vemos esta cuenca de los Hespérides, y vemos un trabajo reciente que integró la propuesta de Pángaro con un sudafricano, Peyton, que en el año 2016, con la línea sísmica del offshore, pudo reconstruir de cómo era la sintaxis, esta variación que teníamos en el rumbo de la cuenca o de la faja plegada y corrida de Bretaña cuando entramos en el offshore. ¿Qué ocurrió acá? Que la colisión hizo que esta parte, que estaba sobre rocas más débiles, no cratónicas, se interiorizara como 200 kilómetros tierra adentro, en este caso era el offshore, en ese momento tierra adentro, entre dos cratones, el de Kalahari y el Río de la Plata. Esta sintaxis del Colorado se asocia a la sintaxis del Cape, o Cape Town sintaxis, que entre dos son una parte simétrica que nos permite reconstruir cómo era la deformación neopaleozoica y qué es lo que había ocurrido durante esa colisión. Aquí un pequeño homenaje a otro profesor de la Universidad de La Plata, que también fue de Buenos Aires, que es el doctor Juan Kaider, que fue el primero que habló de los gondwánides. Aquí no lo mencioné, pero básicamente este cinturón orogénico de los gondwánides había sido propuesto por Kaider, tanto en la parte sudamericana como su continuidad en Sudáfrica. Mucha gente se olvida de Kaider, que fue el primero que lo propuso, en el año 21, ese orógeno de colisión. Ahora, miremos ahora cómo se modificó la sección que le había mostrado anteriormente. Una de las primeras modificaciones las vemos básicamente aquí en la zona de Tandil. Antes se pensaba que Tandil era una parte positiva que limitaba la cuenca de Claromecó. Ahora sabemos que no, que encima de Tandil había 2.000 metros de sedimentos que cubrían la sierra de Tandil. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero por una reconstrucción de las líneas sísmicas que no muestran un pinch out hacia la zona de Tandil, sino que los espesores casi de 2.000 metros continúan del offshore por encima de la zona de Tandil. Y el otro factor muy importante es que los estudios de los sedimentólogos de La Plata, Salva y colaboradores, decían que las rocas de Tandil tenían una deformación, llamaba una telehidrotermalismo, no lograron explicar muy bien, que decía que había soluciones hidrotermales que habían alterado las rocas de Tandil con un cierto gradiente térmico, y cuando uno ve ese gradiente térmico, ve que con 2.000 metros de sedimentos podría explicarse perfectamente que las aguas connatas de esos sedimentos pueden haber producido el hidrotermalismo que hoy día observamos en la sierra de Tandil.
Salva y colaboradores dataron ese hidrotermalismo, lo dataron como de 200 y pico de millones de años, una edad pérmica. Entonces, ahora sabemos que no solamente tenía 2000 metros de sedimento, sino que había también hidrotermalismo, que eso era la edad pérmica, y eso se explica por el desarrollo de la cuenca de los Hespérides. El otro factor muy importante es que toda la cuenca de Claromecó, las rocas del Paleozoico superior expuestas ahí, los estudios de vitrinitas indicaban que tenían un soterramiento muy importante del orden de 1500 a 2000 metros, que también es coherente con lo que vemos en lo que se ve en Tandillia. A su vez, los estudios de Costadinov, Gregory y otros colaboradores han mostrado que detrás del Cerro de los Viejos, que es un bloque de basamento, existen hacia el sur restos todavía del Paleozoico inferior que son interpretados como una cuenca de piggyback asociada a la colisión del macizo de Sumuncurá. Y hoy día hay bastante consenso de que el macizo de Sumuncurá fue realmente el arco magmático del Paleozoico superior. Y aquí entremos a hablar un poquito de las Malvinas. Dutoit, que fue el primero que, habiendo trabajado muchos años en la zona del Cape Town, o sea, en la zona de Sudáfrica, fue el primero que visitó la zona de Bretaña. Y la visitó siguiendo las descripciones que había hecho Keidel, y demostró que Keidel tenía razón, que las rocas de que Keidel decía que eran depósitos glaciarios eran similares a los depósitos glaciarios que había en el Duaica, en Sudáfrica. Y como en esos años, estamos hablando de 1920, 1927, hacía pocos años atrás, Hall había descrito aquí en las Islas Malvinas las islitas de Lafonia. Entonces, Dutoit fue el primero que dijo, señores, si ponemos las Islas Malvinas en esta posición, tenemos una continuidad de los gondwaneides entre el sistema del Cabo, las Islas Malvinas y Ventana. Entonces teníamos entonces las tilitas o los depósitos glaciarios que tenemos en Ventana, que tenemos en las Islas Malvinas y que tenemos en Sudáfrica, en continuidad de una gran masa de hielo. Eso durante muchos años fue una hipótesis hasta que Eide, un geólogo estructural muy bueno de Sudáfrica, trabajó muchos años en las Islas Malvinas y vio que la vergencia de la deformación de las Islas Malvinas no era hacia el norte, como en la Sierra de la Ventana, que tenemos vergencia hacia el noreste, no era como en el sistema del Cabo, que tenemos vergencia hacia el norte, sino que en las Islas Malvinas la vergencia de la deformación era hacia el sur. Entonces se le ocurrió que si los poníamos cabeza arriba, o sea, girábamos 180 grados las Islas Malvinas, iban a tener la misma vergencia, y dijo, no, en vez de ponerla acá como hizo Dutoit, mejor la pongamos acá. La primera oposición a esa hipótesis fue la de Suero. Suero es un trabajo excelente en el año 61, que habla del cinturón del Paleozoico superior que atravesaba la Patagonia, analiza la hipótesis de Eide y dice, no hay ninguna posibilidad porque estas rocas que aparecen aquí es la continuidad de las rocas que tenemos del Paleozoico superior en la Patagonia. Criterio que después también es seguido por Borrello en el año 63 en su trabajo de las Islas Malvinas. ¿Qué decían los ingleses? Que las Islas Malvinas están upside down, o sea, están patas para arriba. ¿Qué explicaban con eso? Que la vergencia, al poner las patas para arriba, era básicamente hacia el noreste, como en el resto del sistema de deformación del Cabo. Y a su vez, la procedencia de los sedimentos venía de norte hacia el sur, como ustedes pueden ver acá. Esto, que era una hipótesis que nadie había prestado mucha atención, fue realmente revivida con los datos paleomagnéticos. Si vemos los datos paleomagnéticos obtenidos aquí en las Islas Malvinas, vemos que hay datos paleomagnéticos de la Gran Malvina, de unos diques básicos que aparecen en esta parte norte, que indicaban que había una rotación muy importante de este bloque norte, casi de 120 grados, más de los 60 grados que rotó la apertura del Atlántico Sur, permitían decir que la hipótesis de Eide podía ser correcta. Entonces, entusiasmados con estos datos, trabajaron en la parte central de la isla Gran Malvina, en esta parte de aquí, y que encontraron que el monte Alice, o el Mount Alice que tenemos aquí, los datos polimagnéticos no tenían nada que ver con lo que aparecía en el norte, no había ningún tipo de rotación equivalente a la que teníamos en la parte norte. Entonces dijeron, bueno, los datos de Mount Alice son realmente anómalos, no se cumplían con la rotación. ¿Qué pasaba? Que los diques básicos aquí tenían 189 millones de años, aquí tenían 188, hicieron lo mismo acá en la parte sur de la Gran Malvina, y que llevaron que los datos polimagnéticos indicaban algo completamente distinto a lo que tenían en la parte norte. Entonces dijeron, bueno, evidentemente lo que pasa en Cape Orford, que es la parte sur de la Gran Malvina, tiene diferente edad. Y dijeron, aquí sí se cumple la rotación que proponía Eide, aquí hay datos anómalos, y estos datos que de acá corresponden a diques de otra edad que no son de Eide.
Infelizmente se dataron esos diques. Ustedes pueden ver aquí que la datación dio 190 millones de años. Entre 189 menos 3 y 190 menos 4, vemos que es exactamente el mismo grupo de diques. ¿Qué indica esto? Que estos diques no rotaron como pensaba Avey o como pensaban los británicos, y las Islas Malvinas, no, bajo ningún punto de vista, tiene datos magnéticos que le impliquen que tienen que girar 180 grados. Al contrario, esta es una rotación en bloques, quizá asociada a estas grandes falas transcurrentes que hacen rotación en bloques con ejes verticales que producen variaciones de norte a sur dentro de los diferentes bloques que integran las Islas Malvinas. Entonces, esto permite desechar la hipótesis rotacional que tenía las Islas Malvinas. Aquí entrando en la última parte de la charla, me gustaría hablarles un poco de los periodos de extensión y subducción que tenemos en los Andes. Básicamente en los Andes hay dos extremos como regímenes tectónicos. Un régimen tectónico asociado a la contracción, cuando eso ocurre se desarrolla compresión en el antearco, en el prisma de acreción, se desarrolla compresión en las fajas plegadas y corridas, y lo que es aún también muy importante, hay estratovolcanes muy robustos, muy bien desarrollados, que como están desarrollados bajo compresión, el magma tiene mucho tiempo para llegar a la superficie, y el darle mucho tiempo al magma le permitimos que haya cristalización fraccionada que asimile la roca de caja. Entonces son magmas muy evolucionados. Empiezan como basalto y terminan como dacitas, riolitas o andesitas en la parte superior. Entonces, el magma más evolucionado están asociados con esos estratovolcanes a un régimen compresivo. Lo opuesto a esto son los magmas poco evolucionados, empiezan como basaltos y llegan a basaltos en la superficie, y eso ocurre cuando estamos en un régimen extensional. En un régimen extensional, en vez de tener un prisma de acreción, tenemos bloques extensionales en el antearco, tenemos sistema de rift en el retroarco y tenemos todo el arco volcánico controlado por sistema de rift. Cuando esto ocurre, llega muy fácilmente el magma a la superficie, los magmas no pueden evolucionar y eso hace que tengamos magmas no diferenciados que no han tenido asimilación de no han tenido tiempo para asimilar la roca de caja, y eso es lo que caracteriza un régimen extensional. Insisto en los magmas y en los volcanes que producen esos magmas, porque es la forma más directa de saber si estamos en presencia de un sistema extensional o un sistema compresivo en el pasado, donde muchas veces es muy difícil reconstruir la estructura. ¿A qué se debe esto? Y básicamente, como ustedes pueden ver acá, es la velocidad absoluta de la placa continental, de la placa superior. Cuando la placa superior tiene la velocidad absoluta contraria a la velocidad absoluta, o sea, al sentido de desplazamiento de la placa pacífica, se produce compresión. Cuando las dos placas viajan en el mismo sentido, la placa superior viaja hacia el este y la placa pacífica viaja hacia el este. Para que haya convergencia y magmatismo, necesitamos tener que la placa pacífica viaje más rápidamente que la placa superior. De acá la velocidad absoluta es 6 y aquí es 3, va a haber una velocidad de convergencia relativa de aproximadamente 3 centímetros por año. Entonces, en estos casos, cuando la velocidad de la placa absoluta va a la misma dirección que la placa inferior, tenemos un régimen extensional. Con esto presente, veamos cómo fue la evolución de los Andes argentinos y chilenos. Tenemos que en el Jurásico Cretácico inferior había un sistema extensional. ¿Por qué? Porque todavía América del Sur no se había separado de África, Gondwana Occidental se desplazaba en esta dirección. A partir del Aptiano-Albiano hay un cambio en el régimen tectónico, se empieza a separar lo que es Sudamérica de África, y esto produce un periodo de subsidencia termal. Esa subsidencia termal que caracteriza el Aptiano y el Albiano tiene un gran arco magmático, pero no tiene estructuración, es un periodo neutro. Cuando hablamos del periodo Jurásico-Cretácico inferior, tenemos en la cuenca de Tarapacá en Chile una cuenca de retroarco detrás del arco, o también podemos tener una cuenca de interarco cuando la fracturación principal ocurre en el medio del arco. Casos extremos tenemos la cuenca de rocas verdes en el sur de Argentina y Chile, donde allá por el canal de Beagle tenemos la formación de corteza oceánica. Estos tres procesos que vemos acá de extensión cada vez más avanzado que terminan con corteza oceánica son interrumpidos en el Aptiano-Albiano con la separación o el inicio de la separación de América con África.
Se cortó, Gustavo, ¿estás ahí, no? ¿Carlos? Sí, acá estoy. Ah, no, está bien. Sí, ahora tenía algún Puede problema que de se le haya conexión. cortado a Víctor. Sí, esperamos unos... Está bien. Bueno. No me responde todavía. Hacemos un pequeño descansito hasta reconectar. Ahí se volvió a conectar. Ah, ya está. Ah, bueno. Ahí lo habilito. No me deja habilitar el micrófono. Tenemos a Felipe. Ah, ok. ¿La grabación se cortó o ya o siguió? Ok. Víctor. ¿Ahí? Sí. No tengo... ¿Esperás? ¿Me esperamos? ¿Ya está, Felipe? Tenés que activar el micrófono. Abajo a la izquierda. Ya está, Víctor. Sí, ahora tengo que volver a Listo. hacer acá. Bueno, sigamos. Estamos hablando de que estamos en presencia de una zona de distribución horizontal que está muy ampliamente distribuida en los Andes. Esa distribución horizontal se conoce tanto en la zona pampeana como en la región peruana, en la región colombiana, y que no ha sido un fenómeno aislado, sino que continuamente el margen continental pacífico de América del Sur estuvo sometida a numerosas variaciones de la zona de Benioff. Aquí vemos algunas de ellas. Actualmente en los últimos años se ha encontrado que este proceso continuó durante la Patagonia hasta Tierra del Fuego. O sea que la zona de distribución horizontal que vemos hoy día ha sido una zona que continuamente ha ido cambiando con el tiempo. Aquí me gustaría mostrar dos ejemplos, como la zona de distribución horizontal que había habido en la parte norte de Argentina se empinó. ¿Y qué pasó cuando se empinó? Se formó una gran provincia riolítica, que es el Altiplano Puna Volcanic Complex, con kilómetros y kilómetros cúbicos de riolita. Y lo vamos a contrastar con otra región donde se empinó, que es la región de Palleña. Entonces, hay una diferencia enorme cuando tenemos una zona de distribución horizontal y se empina, si estamos en una corteza gruesa o estamos en una corteza fina. Veamos qué es lo que pasa. De hace mucho tiempo se sabe que en la región central de Argentina, donde tenemos desarrollado las sierras pampeanas, en este segmento central, cuando vamos hacia el sur, hay una diferencia enorme entre ir hacia el sur o ir hacia el norte. En el segmento norte tenemos una gran faja plegada y corrida con el sistema subandino, que con el mismo ángulo de inclinación, 30 grados que tenemos en el segmento norte, aquí produce un intenso magmatismo en el retroarco. Ese magmatismo del retroarco que
el doctor Polaski lo llamó la provincia de Pallenia, caracteriza un magmatismo desarrollado básicamente en el Pleistoceno y que ocupa más de 40.000 kilómetros cuadrados, tiene una extensión realmente extraordinaria, es el volcanismo cuaternario más importante que tenemos en el hemisferio occidental, o sea, es un volcanismo de primer orden. Cuando miramos ese volcanismo ampliamente distribuido, llama la atención que el más antiguo tiene 2 millones de años aquí en el Aucamahuida y se hace cada vez más joven y cada vez más incipiente cuando llegamos a la parte norte. Aquí es un volcanismo holoceno, volcanismo casi de tiempos históricos en la parte más al norte, y aquí tenemos la parte más antigua. ¿Qué indica esto? Que el empinamiento de la placa fue variando de norte hacia el sur. Entre ellos hay algunas anomalías, como es un punto caliente como el de Payén-Matruh, que concentra una gran cantidad de magmatismo. Y aquí tenemos un flujo de Pampa Ondulada Flow. Ese Pampa Ondulada Flow, que se produjo a los 1,4 millones de años, es la colada más larga registrada en la Tierra. O sea, digo, estas son cosas muy excepcionales que han ocurrido aquí en Pallenia. No hay una colada individual que sea más larga que 140 kilómetros como la Pampa Ondulada Flow, que ustedes pueden ver acá. Hay un trabajo excelente publicado por unos italianos en la revista Nación Geológica, donde describen las características de esta erupción. Cuando ustedes miran la Pallenia, está llena de conos monogénicos controlados por fractura, o sea, es una zona de derrames basálticos que ha tenido un control estructural por fallamiento extensional. El que ha estudiado durante años esto, y que lo que sabemos de esto, en gran parte se lo debemos, es a otro profesor de la Universidad de La Plata, el doctor Eduardo Jan Díaz. ¿Por qué tenemos todo esto? Porque la losa que se había puesto horizontal empezó a empinarse, y al empinarse hubo una inyección de material astenosférico que rápidamente, como la corteza era delgada, resquebrajó la corteza delgada y produjo esos miles de kilómetros cúbicos de rocas basálticas. Acá me gustaría poner énfasis de que las rocas basálticas son muy poco evolucionadas. Cuando uno mira las relaciones isotópicas de la corteza oceánica, por ejemplo, la relación 87-86 de rubidio de estroncio, que son muy bajas en la corteza oceánica, estas son aún más bajas. ¿Esto qué implica? Esta corteza oceánica tuvo un porcentaje de fusión y un volumen de rocas fundidas muy, muy importante para tener esas características geoquímicas y petrológicas. Entonces, es una característica que domina ese bloque de San Rafael, la presencia de estas rocas basálticas. Si vamos hacia el norte, el proceso de delaminación está asociado también al empinamiento de la corteza de la losa subducida. Pero en este caso tenemos una corteza de 70-80 kilómetros. Esa corteza de 70-80 kilómetros hizo de que se fundiera gran parte de la corteza inferior, se delaminara la corteza, se removiera el manto litosférico, y esto no es una hipótesis, porque en el año 94, cuando esto se propuso, era una hipótesis. Ahora, en cualquier cantidad de datos geofísicos que le han sacado una fotografía a estos bloques que se están hundiendo, ya es un hecho científico, pasó de ser una hipótesis a una teoría demostrada. Y esto abarcó gran parte de lo que vemos aquí del norte de Argentina, donde tenemos el desarrollo de una importante provincia volcánica riolítica. Este proceso que lo tenemos en el norte de Argentina viene desde el sur del Perú, aquí estuvo a los 28 millones de años, ha ido avanzando hacia el sur y actualmente está básicamente en la parte sur de la Puna. Este proceso viene asociado a fenómenos de delaminación. ¿Y cómo lo sabemos? Por las tomografías sísmicas realizadas casi en el límite entre Argentina y Bolivia, donde se puede ver que justo en la sutura entre el cratón de Amazonia y el cratón de Arequipa hay fenómenos de delaminación. ¿Qué son estos fenómenos de delaminación? Se ha removido el manto litosférico, se ha fundido la base de la corteza, y eso trae grandes volúmenes de rocas riolíticas. Hola Carlos, Marcos, ¿escuchan? Sí, acá Hola, estamos. Gustavo, sí, estamos. Se volvió a cortar, Nuevamente, ¿no? sí, parece Sí. que sí.
Es Víctor el tema. Bueno, falta poco ya, pero Esperamos, sí, seguramente debe tener problemas de intermitencia ahí con la señal. sí, Esperamos un ratito ahí. Si alguno, bueno, de los chicos tiene alguna consulta, vaya pensando, si cuando termina Víctor le podemos hacer algunas preguntas, ¿no? El tiempo ya se extendió bastante, pero bueno, si él puede, lo podemos hacer. Hola, Víctor. No. Acercándose el mediodía se pone difícil esto. A ver si conseguir. Falta muy poquito. Bueno, estábamos diciendo que parte de lo que vemos aquí, las sierras subandinas, había sido realmente caracterizado por Roeder en el año 82. ¿Y qué es lo que había encontrado Roeder? Roeder primero es un gran geólogo estructural que hizo unos perfiles balanceados en todo el subandino de Bolivia, extraordinarios, muy buenos, y que cuando hacía la restauración de esos perfiles balanceados tenía un problema muy grave. Él decía que le faltaba 20% de corteza inferior, o sea que había más corteza superior que corteza inferior. Y lo que él no sabía cómo explicar era cómo hacíamos para sacar esa corteza inferior, o cómo hacíamos para perderla, y lo que es aún más importante, cómo removíamos el manto de esto. Lo extraordinario es el punto de vista histórico, porque Roeder planteó eso y no supo explicarlo. Hoy día sabemos que ese 20% de corteza inferior que nos falta en el norte de Argentina y sur de Bolivia, se debe a la delaminación cortical. Y hay una relación directa entre la remoción de la litósfera, la delaminación cortical, y el convertir a la corteza inferior en una cosa muy dúctil, muy fácilmente deformable. Entonces, una vez que removemos el manto litosférico y fundimos parte de la corteza, se produce un gran levantamiento termal del altiplano Puna. Ese levantamiento casi de 2 kilómetros se produce en muy corto tiempo. Sabemos que la altura del límite entre Argentina y Chile se produjo a los 6,8 millones de años, y lo que es realmente sorprendente, y me saco el sombrero, digamos, levantamiento termal producido por subducción ablativa. Subducción ablativa es el proceso por el cual se va removiendo el manto, produjo un rápido acortamiento. Y aquí me saco el sombrero por el trabajo de Babi. Patrice Babi, otro geólogo estructural francés que trabajó mucho en Bolivia y ahora está trabajando mucho en Perú, demostró de que el subandino boliviano no le pasaba gran cosa a los 20 millones de años, y a partir de los 6 millones de años empezó a estructurarse. Miren ustedes lo que pasa entre 6 y 3,3 y 0 millones de años. Casi todo el sistema subandino en el límite entre Bolivia y Argentina se desarrolló básicamente en los últimos 6 millones de años. ¿Y qué pasó en los últimos 6 millones de años? Por un lado, la delaminación cortical de la corteza inferior, el ascenso rápido de la Puna altiplano, ese rápido levantamiento de 2 kilómetros de levantamiento estuvo asociado a básicamente un comportamiento muy dúctil de la corteza inferior. Entonces, no solamente explicamos ahora qué pasó que Roeder no lo podía explicar, sino ahora que sabemos que el sistema subandino se desarrolló porque hubo una remoción del manto litosférico, una delaminación de la corteza inferior, y eso permitió un comportamiento dúctil que acortase la corteza inferior y sea transmitido a la parte de la corteza superior en el sistema subandino. Entonces, para terminar, me gustaría recordar a Dietrich Roeder, que fue mi profesor de geología estructural, y a Patrice Babi, un geólogo francés, ya tiene sus años también, que ha hecho importantes aportes a ese conocimiento. Quiero terminar entonces redondeando lo que hemos visto hoy con este ciclo orogénico de Dickinson. Dickinson había propuesto que una zona de subducción, cuando pasaba cierto tiempo, lo que ha dicho Dickinson, que una zona de subducción, si le dejaba mucho tiempo funcionar, calentaba la corteza. Al calentar la corteza, desarrollaba transiciones frágiles y dúctiles y se iniciaba la deformación.
Esto iba asociado a una subducción ablativa que iba lentamente, por un problema exclusivamente térmico, carcomiendo el manto litosférico. Si en algún momento se empezaba a cambiar la inclinación de la zona de Benioff, se podía llegar a producir una zona de subducción horizontal. Cuando se producía la zona de subducción horizontal, se interrumpía el magmatismo, se producía una gran deformación en la parte interna de la cordillera de los Andes. Cuando se empezaba a emplear la placa, se producía la remoción del manto litosférico, la fusión de la base de la corteza, se ablandaba la corteza inferior, y esto permitía, a través de la delaminación cortical, producir una intensa deformación en el sistema subandino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando había subducción horizontal se producía deformación, pero una deformación básicamente estaba restringida al eje de la cordillera. En cambio, cuando se producía la delaminación, la corteza inferior tenía un comportamiento muy dúctil que permitía transferir el acortamiento a la parte superior y producir el sistema que caracteriza el sistema subandino. Este ciclo ideal de Dickinson fue el primero en proponerlo en el año 77, lo propuso en Estados Unidos, y con los años vemos que también se ha sido reconocido en la cordillera de los Andes. Quiero entonces terminar la charla, que este es un proceso que se ha repetido numerosas veces, en el Cenozoico por lo menos durante 2 periodos o 2 ciclos de este tipo, y también lo hemos reconocido en el Paleozoico superior. Y esto es básicamente lo que quería contarles. Dejo de... A ver si puedo acá. Dejo de compartir, y si hay alguna pregunta, encantado de tratar de explicarla. Muchas gracias, Víctor. Fue muy instructivo, digamos, el repaso que nos hiciste en 1 hora en todo el territorio. Realmente acomoda un poco las piezas, ¿no? Nuestras cabezas, digamos. Yo tengo un montón de preguntas geológicas, pero no, creo que la oportunidad es para que pregunten los chicos, que digamos, la clase es para ellos, y después yo te hago una al final de Neuquina, si queda tiempo. Ok. Así que si alguno de los alumnos quiere hacer alguna consulta, no tengan miedo, aprovechen que tienen a Víctor en mano, o Carlos, o Marcos, o Jonathan, que son parte del equipo de la cátedra. También. Yo preguntas tengo miles. Pero esperemos un toque que se les quite la vergüenza a los chicos. Y si no se animan ellos, me animo yo. Dale, Adelante. rompe el hielo, Carlos. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle al doctor Ramos por la maravillosa charla, por este fabuloso pantallazo de nuestra geología, y también de saludar a Daniel Poiré, que nos está siguiendo, y a Rodolfo Christiansen, desde San Juan. Y con relación a Rodolfo Christiansen, tengo entendido que el doctor Ramos fue uno de los evaluadores de su tesis doctoral. Con él estamos trabajando en el cratón del Río de la Plata, en una reconstrucción, en un modelado 3D más que nada, basado en geofísica, geología de superficie, de subsuelo, etc. Y hemos logrado reconstruir en parte lo que el modelo nos permite ver con sus limitaciones, en cuanto a esa interacción que hay entre lo que sería Ventania y el cratón, o el basamento de Ventania y el cratón del Río de la Plata. Acá la pregunta puntualmente es la siguiente. En muchos trabajos se interpreta que ese basamento de Ventania tendría correlación con el de sierras pampeanas, o con el cinturón pampeano. Mientras que en otro trabajo, o en otros, se propone que habría más correlación con, por ejemplo, las rocas brasilianas como las que afloran en el este de Uruguay. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, primeramente, no sé si ustedes están al tanto del trabajo que hizo Introcaso. Introcaso hizo un estudio gravimétrico que mostró que había un cambio cortical de primer orden a la altura más o menos de la cuenca del Colorado. Al norte del río Colorado había una corteza continental muy potente, muy espesa, y al sur del río Colorado decrecía notablemente eso.
Sobre esa base siempre hemos sospechado de que el límite principal entre la Patagonia y el cratón del Río de la Plata ocurría aproximadamente en la cuenca del Colorado, al norte y al sur de la cuenca del Colorado. Teniendo eso presente, ya de la Salda y Francés habían propuesto que el límite realmente pasaba por el cratón pasaba a la altura del río Colorado, y ellos pensaban que era un límite transamazónico, o sea, un límite precámbrico antiguo que dividía los dos cratones. La única diferencia que tenemos nosotros es que en vez de ponerlo como una sutura precámbrica, la ponemos como una sutura paleozoica. O sea, eso es el aporte que hicimos nosotros. Ahora, dicho esto, tenemos que tener presente por qué decimos que el cratón seguía hacia el sur. Y básicamente porque hay una serie de granitos que tienen circones relícticos de edad trasamazónica al sur de la Sierra de la Ventana. No me acuerdo el nombre de los cerritos estos, se llaman cerritos de Agua Blanca. El granito Agua Blanca. Agua Blanca, exactamente. Esos cerritos tienen circones heredados de 2.000 millones de años que nos hacen pensar que es muy probable que tengamos todavía por debajo de esos cerritos restos del cratón del Río de la Plata. Entonces, si aceptamos eso, el límite tiene que estar al sur de esta zona. Otra idea que nos hace pensar de que estamos en presencia de un macizo cratónico muy importante a esas latitudes es la continuidad que tenemos hacia el oeste, donde el límite entre lo que es Pampia y el cratón del Río de la Plata está dado por ese lineamiento transbrasiliano. Con respecto específicamente a tu pregunta, sabemos que en el sur de Sudáfrica está el orógeno de Saldaña, que tiene unos 530 millones de años. Rapera también dijo que ese orógeno de Saldaña se continuaba en el sur de la Sierra de la Ventana con rocas de edades similares. Yo diría que es probable o es posible que durante el periodo de rifting se haya reactivado, Rapera también lo dice, que hay rocas asociadas a ese rifting de los 530 millones de años al sur de la Sierra de la Ventana. Pero no creo que esas rocas del sur de la Sierra de la Ventana sean parte del orógeno pampeano. El orógeno pampeano para mí es un arco calcoalcalino con características muy diferentes. Ahora, dicho esto, también hay una nueva hipótesis, está publicada este año por Rapera y Pankhurst, que está publicada en la revista Meguiniana, donde a través de unos datos que encuentran en el río Colorado, tratan de reconstruir la continuidad de eso en la Patagonia. Ahí hay un problema que para mí todavía no ha sido solucionado, que es, cuando uno mira la Patagonia, hay rocas cámbricas y rocas ordovícicas. O sea, hay rocas cámbricas con metamorfismo y rocas ordovícicas con ciertas tendencias calcoalcalinas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno mira la región central de Argentina, ve que el orógeno pampeano está al este y el orógeno farmatiniano está al oeste. O sea, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Cuando entra en Patagonia, es exactamente lo opuesto. El orógeno ordovícico está al oeste y el orógeno cámbrico está, el orógeno ordovícico está hacia el este, hacia la parte atlántica, y el orógeno cámbrico está hacia el oeste. Se han invertido 180 grados los orógenos. Por eso creo que es más probable lo que propone Chernikov. Chernikov dice que muy posiblemente tengamos algo más asociado a la orogenia de Ross, un poco más joven que la orogenia de Ross en la parte norte, que está más asociado con el margen atlántico. También inicialmente eso había sido propuesto por Pablo González, actualmente ha hecho una teoría un poco más compleja que estamos analizando. Y es muy difícil decir que hay continuidad entre lo que ocurre en las sierras pampeanas con lo que ocurre en la Patagonia. Primero por ese cambio de polaridad muy importante, es muy difícil pasar lo que era zona de solución de un lado para el otro y el macizo central cambiarlo de lugar, o sea que es muy difícil explicarlo de esa forma. Así que yo sigo pensando como hipótesis que lo más probable que la sutura entre la Patagonia y el cratón del Río de la Plata coincida aproximadamente con la cuenca del río Colorado. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muy claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Víctor, buen día. Yo también tengo una duda. Tengo también unas cuantas, pero me quedo con una en particular. Cuando nos comentaste, nos hiciste la síntesis de Chilenia, un poco la pregunta es ¿qué te parece la propuesta de distintos modelos
que bueno, que cambian la polaridad de la subducción, ¿no? O sea, vos el que mostraste, lo mostraste con una subducción hacia el este, o sea, hacia el margen gondwánico, pero también hay otros que muestran que esa polaridad puede ser contraria, y recientemente hay algunos trabajos que hablan de o sea, partiendo de la base que Chilenia también tiene un basamento greenvilliano, algunos trabajos recientes muestran como que hay un océano entre esos dos terrenos, pero que habrían sido un terreno en común. ¿Qué nos podés contar o profundizar sobre esa discusión? Es algo que me ha preocupado mucho. Ese tema lo hemos tocado con Astini desde hace 20 y tantos años. Y aquí hay una serie de principios fundamentales que uno tiene que tener presente. Por eso puse el esquema de los Himalayas. Cada vez que hay una colisión entre dos terrenos, la zona de subducción es contraria, opuesta a la emergencia de deformación. Quien haya recorrido la precordillera occidental y vea cómo es la deformación paleozoica inferior, no le cabe ni la menor duda. Están los estudios de Heredia, de los americanos que hicieron la tesis ahí. Hay un montonazo de estudios que muestran que la vergencia dominante paleozoica, o sea, básicamente ordovícica devónica, es hacia el oeste. Eso implicaría ya de por sí que tenemos una subducción hacia el este. Eso no sería suficiente para decir que el arco magmático tendría que estar del lado oriental. En la precordillera no hay un arco magmático de edad silúrico-devónica, pero si vamos más hacia el sur, en lo que es la continuidad en la cordillera frontal, encontramos numerosas rocas devónicas que aparecen al norte del río Diamante. Hay varias localidades donde se han individualizado, básicamente por los trabajos también de Heredia, de rocas calcoalcalinas de edad silúrico-devónica desarrolladas en la cordillera frontal. Esa cordillera frontal es la continuidad hacia el sur de la precordillera, o sea, estarían del lado oriental. Eso implicaría que la subducción, la sutura está todavía en este lugar, hacia el sur, en la zona de Diamante, está hacia el oeste. Entonces, el hecho de que la vergencia sea hacia el oeste y que pocos remanentes del arco magmático devónico están sobre el lado argentino y no sobre el lado chileno, nos hace pensar de que es más probable que la subducción sea hacia el este. Cuando uno trata de ver lo que propone Astini, Astini dice que la subducción es hacia el oeste, y ahí tendría que estar el arco magmático. No hay ningún arco magmático, no hay ninguna evidencia de magmatismo silúrico devónico en esa zona. Eso nos hace pensar de que el primer arco magmático que tenemos ahí es carbonífero, y ese arco magmático carbonífero tiene subducción procedente del oeste, del margen pacífico. Entonces, coincido más con la hipótesis de Wilner, que Wilner dice que la colisión de Chilenia ha sido producida por una subducción, primero por debajo de la precordillera y que después se terminó cerrando. Con respecto a las otras hipótesis, básicamente la primera en proponer eso fue Graciela Bujovic, después lo siguió Heredia y después lo siguieron varios más. Hay una tesis de Florencia, no sé el apellido ahora, que propuso en su tesis de que en realidad nunca se separó Chilenia de Cuyania. Que Chilenia y Cuyania era un mismo bloque que llegó a atenuarse a través de un sistema de rift y después se volvió a cerrar. Eso recibe el nombre del terreno de Chico Cuchi, como dice Heredia, que es un solo bloque desarrollado. Bueno, es una hipótesis también. La diferencia en lo que nosotros sustentamos con Wilner es que nosotros pensamos que hubo una corteza oceánica que se subdujo, y ellos piensan que es un sistema de rifting que después se cerró. Un rifting que llegó a formar corteza oceánica, porque no quepa la menor duda de que la faja de fiolitas que bordea la cordillera occidental fue una faja realmente oceánica. Lo que ellos dicen es que se abrió, formó corteza oceánica y se volvió a cerrar, que originalmente eran parte de un solo continente. Lo que me cuesta trabajo reconocer en esa hipótesis es que si fue una zona de rifting tiene que estar la fase de rift, y no hay ninguna fase de rift. Pasamos directamente de un solo continente que se rompe y tenemos fases profundas, fases turbitíticas, que después desarrollan corteza oceánica y después se vuelven a cerrar. Entonces, la falta de un acompañamiento de fases sedimentarias que sean asociadas a un sistema de rift me hace poner más en duda. Igual dudas hay en todos lados. Lo que yo hablé de esa hipótesis, básicamente la más aperfeccionada de ellas es la que propone Wilner.
hablé y seguí la hipótesis de Wheeler porque para mí es la que tiene mayor rasgos geológicos que están de acuerdo con la hipótesis. Pero, insisto, no es una teoría demostrada, hay que seguir investigando y hay que seguir trabajando en ese tema. Muchas gracias, Víctor. Buenísimo, muy claro. Muchas gracias. Quiero hacer una consulta neuquina, si bien en tu charla, bueno, la tocaste marginalmente, pero especialmente hablando de Vaca Muerta. Como sabemos, bueno, Neuquina es una de las cuencas subandinas, ¿no? Relacionada al orógeno, relacionada a la zona de convergencia, con toda su evolución desde una apertura original, digamos, un riff inicial, y una etapa de post-riff o SAC, como está definido, y un antepaís. Especialmente en la etapa post-riff, digamos, después del arranque, el relleno inicial, todo lo que tiene que ver con el Jurásico, la formación de la dorsal. Como nos decía nuestro querido y recordado Osvaldo Carbone, la cordillera jurásica, digamos. Muy bien, bueno, tratada por muchos autores en la tesis de Mosquera, por vos y por varios. Pero me paro ahí. Después de ese evento, la cuenca se hunde repentinamente, ¿no? O sea, la entrada a Vaca Muerta encuentra una cuenca ya hundida, digamos, posiblemente bajo el nivel del mar, como decía Muti en un momento. Pero esa ingresión cubre hasta la dorsal, ¿no? La traslapa, por supuesto traslapa a todos los bordes, inunda el complejo de dunas de Sierra Blanca, Tordillo, ¿no? Que lo congela, y como lo vemos hoy en subsuelo. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es el motivo, la razón de esa subsidencia, ¿no? Porque durante su evolución, Vaca Muerta tiene un importante espesor para el tiempo geológico, digamos, que le lleva, ¿no? De Vaca Muerta a Quintuco. O sea que había un motor, digamos, que no tenía que ver tanto con el riff inicial, sino que más con el margen convergente. Bueno, la pregunta mía es ¿qué pensás vos de ese control subsidente que por supuesto termina ya con el antepaís, ¿no? De Grupo Neuquén y el resto? De acuerdo. Uno está acostumbrado a trabajar en la cuenca neuquina, desde hace más de 50 años, 40 años que estoy trabajando en la cuenca neuquina. El año 71 fue mi primer trabajo. Lo toma como normal ya. Pero para mí fue una gran sorpresa cuando empecé a ver cómo era la cuenca neucomiana en el norte de Chile, cómo era la cuenca neucomiana en Perú, cómo es la cuenca neucomiana en Ecuador y cómo es la cuenca neucomiana en Colombia. Y ahí uno se lleva la gran sorpresa. La cuenca neuquina es única, tiene un comportamiento completamente diferente a las otras cuencas. Para aquellos que no la conozcan, otras cuencas son cuencas lineales, casi de rumbo norte-sur, con depocentros más importantes hacia el sector occidental, que tienen un borde de cuenca hacia el este. Son cuencas típicamente de retroarco, con un desarrollo característico del retroarco. La que es rara es la cuenca neuquina. ¿Y qué es lo que tiene de raro la cuenca neuquina? Básicamente, esa extensión hacia el este. Eso es único, eso se ve solamente en la cuenca neuquina. Y ahí tenemos que recurrir a lo que propusieron ya en su momento Francese y Spalletti, que gran parte de la forma que tiene la cuenca neuquina se debe al sistema de rifts, básicamente, este-oeste podemos decir, que se desarrolló en la cuenca neuquina. Entonces, como muy bien vos pones en tus trabajos, hay un sistema este-oeste que coincide más o menos con la dorsal de Winkle, tenemos otros sistemas norte-sur y otro sistema noreste. Toda esa zona tuvo un intenso proceso de rifting. ¿Por qué tuvo tanto rifting y por qué fue tan importante ese rifting? Pues básicamente porque el este-oeste coincidía con la zona de colisión de la Patagonia, el noreste, no me acuerdo cómo le decís vos a ese sistema noreste que aparece marginando la cuenca hacia el borde oriental, estuvo asociado a la sutura entre Chileña y Cuyaña, Chileña entre Cuyaña y Pantia, y el otro sistema también, el eje central como depocentro. Y aquí viene una cosa que es muy importante. Esos tres sistemas de rifting fueron responsables de mucho atenuamiento cortical. Y cuando entramos en la etapa de subsidencia térmica, ahora sí asociada a subducción, o sea, la cuenca de retroarco térmica, el nivel de subsidencia que tiene una cuenca de subsidencia térmica es directamente proporcional al atenuamiento cortical sufrido en la etapa de rift. Entonces, ¿qué significa esto? Que
si tuvimos una gran cantidad de rift, un gran desarrollo del rift, mucho atenuamiento cortical en varias direcciones, cuando viene la etapa de subsidencia térmica, va a reflejar la cantidad de hundimiento de subsidencia en función del atenuamiento cortical previo. Por eso no es de sorprender de que tengamos una gran fosa, digamos, donde se metió la formación vaca muerta, que no hizo más que volver a reactivar las antiguas fosas que había desarrollado durante el Jurásico inferior, y que sea una sumatoria de zonas de subsidencia. Entonces, la única pequeña diferencia que tengo es que muchos hablan de que en la cuenca neuquina tenemos una etapa de pre-rift, una etapa de rift y una etapa de antepaís. Yo a esa etapa de rift le llamo una etapa de retroarco extensional, una etapa de retroarco térmico, porque esas etapas están controladas por la subducción. Una cosa es un rift que se produce en forma absolutamente libre por cualquier lado, y otra cosa es una subsidencia extensional asociada a una zona de subducción. Entonces, ¿qué implica eso? Que si hay una zona de subducción hay un gradiente térmico, tiene que haber mayor temperatura si uno va hacia el oeste, tiene que haber toda una serie de condicionamientos que están controlados por la subducción. Entonces, contestándolo más objetivamente a tu pregunta, yo diría que ese excepcional hundimiento que tiene la formación vaca muerta, que también lo tuvo el periodo del ciclo cuyano, con Molles, es el resultado de un importante periodo de rifting en varias direcciones, en varios sistemas de rifting, que le dieron las características únicas que tiene en estos momentos la cuenca neuquina. Muy claro, Víctor. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Buen día, yo tengo una consulta. Cuando hablaba de que Cuyania era un bloque compuesto y que tenía una sutura interna, ¿esa sutura dónde se encontraría o esos bloques, qué diferencias tienen? Bueno, muy buena la pregunta porque pasé muy rápido por el tema. Cuando uno va a pie de palo, ve todo un complejo fiolítico. Ese complejo fiolítico tiene toda la secuencia de las rocas ultramáficas, las máficas, los gabros, los plagiogranitos. Los plagiogranitos que tienen circones han sido datados y dan edad greenvilliana. ¿Qué significa eso? Que todo ese complejo de pie de palo, que los datos geofísicos nos indican que continúan hacia el sur en forma diagonal en frente de la cordillera, el Cerro Barbosa vuelven a estar expuestos, continúan hacia el sur del Cerro Barbosa. Hay toda una antigua sutura que corta en diagonal el bloque que separa, digamos, lo que es la precordillera en senso estricto del resto de Cuyania. Yo hablo del bloque de precordillera y el bloque de pie de palo en ese sentido. Tanto la precordillera como el bloque de pie de palo tienen un sustrato oceánico. ¿Qué significa eso? Que se han desarrollado una corteza oceánica de edad greenvilliana. Eso no es único, sino que cuando llegamos y ponemos Cuyania en contacto en la zona del llano, en la bahía de las Huachitas, con el resto del greenvilliano, todo ese greenvilliano está caracterizado por arcos islándicos de naturaleza oceánica. O sea, el orógeno de Grenville a la altura de la cuenca de las Huachitas es un orógeno oceánico greenvilliano por sucesiva colisión de arcos islándicos. Entonces, está el arco islámico del llano, está el arco islámico de la precordillera, está el arco islámico de pie de palo. Esos tres chocaron antes de separarse de Laurentia. Se separó por una de las antiguas suturas, que era la sutura del llano, y eso se vino para estos lados, terminando de chocar en esta zona. Esa sutura, cuando vino la colisión de Cuyania contra Pampia, se reactivó y tenemos esos grandes corrimientos y clips que ponen restos de rocas ofiolíticas por encima de la plataforma paleozoica, o sea, ponen rocas greenvillianas, precámbricas, corridas por encima de la plataforma clástica paleozoica. Esa gran deformación que observamos actualmente en pie de palo se debe a la orogenia famatiniana. Esa orogenia famatiniana ha reactivado esas antiguas suturas y eso se observa cuando vamos hacia el sur, todavía en la zona del bloque de San Rafael, en la zona casi llegando al río Colorado, donde tenemos intensos procesos de deformación greenvilliana que afectan estas rocas.
Muchas gracias. Bueno, si no hay otras consultas, le agradecemos a Víctor su tiempo, su dedicación, y fue excelente la conferencia. Por suerte, bueno, queda grabada, así que la pueden aprovechar quienes no pudieron estar hoy con nosotros. Bueno. Víctor, inmensamente agradecidos y gracias nuevamente. Y bueno, sabés que esta facultad te recibe siempre, así que con las puertas abiertas cuando quieres. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Para mí fue muy bueno, de 30 y tantos años, volver a dar una clase de geología argentina. Yo siempre, de las materias que he dado, geología argentina fue la que más me gustaba. Cuando empecé a enseñar en Buenos Aires, no podía dictar geología argentina porque esa estaba siendo dictada por el doctor Camino, excelente profesor, y no tuve la oportunidad de dictar geología argentina. Así siempre me quedé con ganas de dictar el curso de geología argentina, cosa que no pude hacer en Buenos Aires. Así que le agradezco a ustedes la oportunidad y será hasta la próxima. Sí, buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias.